para ser un verdadero adorador. Si tú no conoces a Dios, si tú realmente cambias alguna característica de Dios o alguna forma de Dios o lo adoras según a tu forma, a tu pensamiento, tú simplemente te estás limitando a un Dios creado en tu mente. Estás siendo alejado de la verdadera oración. Entonces, hermanos, quiero que tú vayas ahora y que entiendas este principio, porque es un principio para que nosotros seamos verdaderos adoradores. Vean Proverbios. Empecemos en Proverbios 9 y vayamos al versículo 10. Muy bien, vean, el conocimiento ¿qué es? Es realmente el conocimiento, es inteligencia, es sabiduría, y ese es el principio para conocer a quién. Dice, el temor a Jehová. Para conocer a Jehová, para conocer al Santísimo, debemos nosotros realmente estar en esa posición. Entonces, cuando tú estás entendiendo esto, estás comprendiendo algo. La reverencia y la admiración y el temor que tú le presentas al carácter de Dios, que es fundamental, es para que tú adores a Dios. Esto es fundamental, hermanos. Todo conocimiento y toda sabiduría espiritual para una verdadera adoración viene en el temor a Jehová. De allí inicia eso. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo este principio, quiero que tú vayas y veas también los salmos. Los salmos nos los repite. Quiero que vayas al Salmo 34, versículo 11. Salmo 34, versículo 11. Vemos, venid, hijos, y oídme. O sea, esa es la palabra de Dios, poner atención, escuchar con diligencia, que el temor de Jehová os enseñaré. Muy bien, hermanos. Entonces, el conocimiento es fundamental para que nosotros podamos adorar a Dios. Y ese conocimiento también fue manifestado y es manifestado ¿en dónde? En la iglesia. Quiero que vayas a Hechos, a la primera iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 31. Muy bien, hermanos. Vean la palabra interesante en el versículo 31 de Hechos. Dice que eran que edificadas, andando en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo eran construidas? ¿Cómo eran realmente llevadas a cabo? En base al temor del Señor, acercándose y fortaleciéndose por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, este era un principio. Y este es un principio que se mantiene. ¿Cómo edificamos nosotros la iglesia? En el temor de Jehová. No hay otra manera para edificar una iglesia. Es la forma en que Dios nos lo está declarando, desde los salmos, desde los proverbios, desde Oseas, hermanos, que nosotros tenemos que tener ese principio para ser edificados. ¿En quién? En nuestra adoración, en nuestra salvación, y ser edificados como cuerpo de Cristo, como templo, como verdaderos adoradores. Este es un principio, hermanos. Entonces, debemos de conocer a Dios. Nadie es sabio, entonces, ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta qué conoce a Dios? No hay alguien que tenga el mínimo entendimiento hasta que tenga el conocimiento de quién, del único santo. Entonces, hermanos, solo las iglesias verdaderas que enseñan la palabra de Dios de manera apegada a la autoridad divina son edificadas, son realmente construidas. Ahí, de lo contrario, no hay adoración en esas iglesias. En el conocimiento de Dios, toda adoración es inaceptable, hermanos. No hay diferencia alguna como la más grande idolatría. Entonces, hermanos, es fundamental, es esencial conocer a Dios. Cuando pensamos en idolatría, usualmente, ¿qué estás pensando tú? ¿Tú estás pensando en una imagen?
Tú estás pensando incluso en algo primitivo, ¿no? Como los mayas, en rituales, donde se están inclinando a pequeños dioses, donde se están imaginando pequeños templos paganos, hecho con esmero o hecho de una manera de sus manos, olor de incienso. Pero la idolatría, si tú estás entendiendo hasta dónde llega, primero, debemos de entender que la idolatría llega a tener en el pensamiento falso acerca de Dios. Ahí inicia la idolatría. Un pensamiento falso acerca de Dios. Si yo tengo un pensamiento falso de Dios, si yo lo humanizo, si yo lo pongo según a los criterios que yo tengo, esa es idolatría. Tú no puedes humanizar a Dios. Por eso la vez pasada, no sé si ustedes recuerdan, hablamos un poquito de la Trinidad. Y dije, no voy a poner ideas humanas de quién es Dios, de su Trinidad. No voy a dar los ejemplos clásicos como el agua. ¿Cómo es el agua, hermanos? Puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso. Dios no es así. Esa es una idea humana. Por lo cual, ¿qué estoy enseñando ahí? Algo que no es real. Porque Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es omnisciente, Dios es poderoso, Dios es creador, Dios realmente es galardonador y Dios es inmenso, más grande que lo que nosotros entendemos. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo quieren que yo relacione a un Dios el cual todo lo demás es creado? Eso es imposible. Yo no puedo relacionar una cosa que fue creada a algo que es increado, a algo que es infinito, a algo que es más grande de mi propio pensamiento. Entonces, hermanos, por eso debemos de tener sumo cuidado de cómo pensamos de Dios, de cómo creemos que es Dios. Tú no debes de creer que es Dios, tú debes de creer lo que dice la Biblia y nada más. Y lo que no entendemos, no entendemos y lo respetamos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios no revelada. Y debemos de entender esa parte. El ser humano le fascina encontrar la voluntad de Dios no revelada. Le encanta, hermanos. Van con los brujos, van con las lecturas, van con las cartas, van a buscar a alguien que le diga una certeza de algo que va a pasar. Y eso es pecado, hermanos. Y eso es pecado. Porque lo que Dios ya declaró, esa es su voluntad. Y lo que ha declarado de Él, esa es su voluntad y nada más. Y no puedo discutir delante al Creador, al que sostiene los cielos y la tierra, al que me sostiene la vida y decirle quisiera conocer más. No, hermanos. Él va a dar su revelación según a su voluntad. Y esa voluntad revelada es la que nosotros aceptamos. Por ejemplo, hermanos, ¿cuál es un pecado nuestro de intentar ver qué? El resultado del día de mañana? Dios no te ha revelado qué va a pasar mañana. Tú tienes alguna seguridad de algo, pero no sabes qué va a pasar el día de mañana. Y esa voluntad no revelada, ¿qué hacemos nosotros? Aceptamos. No importa que venga o qué circunstancia entremos el día de mañana, pero sabemos que fue la voluntad de Dios revelada en el momento en el que me está sucediendo las cosas. Entonces, ese es un principio, hermanos, para que nosotros entendamos ese pensamiento. No debemos de tener pensamientos falsos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. Entonces, muchos evangélicos son culpables de la idolatría, hermanos. Y realmente nos debería de espantar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos acerca de Dios de los que Él no ha revelado. Y se ponen a filosofar de Dios, se ponen a pensar de Dios y cómo el barro se pone a pensar de lo que debería ser Dios. Y quiero que tú vayas a Salmos 50, versículo 21. Salmos 50, versículo 21. Muy bien, hermanos. Vemos, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Por ejemplo,
Cuando hablan de la Trinidad, las personas piensan que es como Dios, ¿no? Yo soy padre, esposo de Claudia, hijo de doña Arceli y cuñado de mi Antonio. Esa es una persona en Trinidad, dice. No, hermanos, ese es un ejemplo humano que no se asemeja a un Dios. Por eso nosotros no debemos de dar ejemplos de la Trinidad, debemos de creer y entender lo que dice la palabra de Dios y nada más, porque ahí tenemos esa gran advertencia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Entonces, hermanos, vemos realmente cómo en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, están aquellos burladores que creían que el cielo y la tierra siguen su ciclo de forma natural, de forma normal, cuando hablamos de la paciencia de Dios. Y así piensa el hombre. Piensan que es como ellos. Entonces, en la paciencia de Dios, ¿qué lo clasifican? Como longevo, como flexible. ¿Cuánto tiempo lleva la luna y el sol pasando de la misma manera, hermanos? Desde siempre. Y así estaban diciendo estos. Ellos se burlaban, versículo 3 dice, posterior días vendrán los burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? Porque desde el día porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué está diciendo ahí? Todo pasa normal. Así han pasado los siglos. ¿Dónde está su venida? Entonces, hermanos, la paciencia de Dios, ¿cómo es? Si tú conoces a Dios. Es eterna. Es santa. Es el alfa y omega. No es como tu paciencia, ni es como mi paciencia. No pienses de Dios de esa manera. No creas que Dios es como tú. Cuando hablamos del amor de Dios, nuestro amor es condicional, ¿no? Mientras no me molestes, yo te amo. E incluso, cuando tú te enamoraste por una condición, era guapo. Me encantaba cómo me coqueteaba. Me fascinaba cómo me hablaba. Me fascinaba cómo me envolvía. Su forma de actuar, su forma de llevarme y de tratarme era elegante. Entonces el amor de Dios no es como tú. No es como nosotros creemos, no es como nosotros vivimos, sino es, ¿qué? Según a su voluntad, según a su afecto. Porque nosotros, sin belleza, sin hermosura, ¿cómo nos eligió? Con amor. Nos amó. Entonces, hermanos, no tenemos que pensar de Dios como yo pienso. Entonces, hermanos, nosotros incluso siendo feos, cae mal, porque lo terminamos matando, ¿no? A alguien que somos abusivos, Él nos amó. Tú amarías a alguien así por sacrificio. Entonces, ese es el punto, hermanos. Nosotros no tenemos que tener una idea de Dios de esa manera como lo tenían los burladores. ¿Y saben cuál es el problema de los burladores? Que lo hacían, ¿qué? Vean lo que dice. Quiero que ustedes vean. Ignoraban, versículo 5. Estos ignoraban voluntariamente. O sea, hermanos, es conscientemente. Muy bien, hermanos. Entonces, estos hombres que creen y piensan que Dios es así, lo hacen voluntariamente. ¿Qué significa? Ignorando realmente quién es Dios. Entonces, toda idolatría y todo pensamiento falso acerca de Dios es voluntariamente. No es por ignorancia, es por voluntad del hombre. Entonces, hermanos, los cristianos contemporáneos han rebajado el nivel de Dios, robándole ¿qué? Su majestad, su santidad. Esto es tan idólatra como adorar a ¿qué, hermanos? A una roca o un pedazo de madera. Es lo mismo. Entonces,
debemos de entender que yo no debo de minimizar a Dios de ninguna semejanza, en ninguna manera de la cosa que está creada en este mundo, porque Dios es creador, primer principio, porque Dios es creador. Muy bien, entonces nosotros debemos de entender realmente quién es Él. La verdadera adoración está fundamentada en el entendimiento claro de quién es Dios. Dios no es como nosotros. Dios es infinito, eterno, omnisciente, santo, justo, bondadoso, misericordioso, airado, celoso, lento también para la ira. Es un balance perfecto. Y quiero que tú busquemos otros versículos de quién es Dios, porque tenemos que conocer a quién es Dios, hermanos. Tenemos que conocer realmente quién es Él y describirlo y vivirlo para poder adorarle. Vean Jeremías 29, versículo 13. Jeremías 29, 13. Entonces, primer principio, hermanos, debemos de buscar a Dios. ¿Y cómo debo de buscar a Dios? De todo corazón. ¿Qué significa buscar a Dios de todo corazón? Tú tienes que aceptar a Dios como es. Eso es de todo corazón. Tú tienes que aceptar a Dios como Él es. Si tú no aceptas a Dios como Él, no estás buscando de todo corazón. Estás buscando un Dios según a tus conveniencias, según a tus criterios, según a tu voluntad, según a lo que tú crees. Y tú estás cuestionando al Dios eterno. Entonces, hermanos, estamos viendo lo importante que es buscar a Dios de todo corazón. Y no solo ese principio. Según este versículo, ¿podemos entender a Dios? Sí. Porque si ustedes me buscasen de todo corazón, ¿qué está diciendo Dios? Yo me voy a revelar. Es el deseo de Dios. Y acuérdense de dónde está nuestro versículo base, que Él es el que nos busca. Entonces, hermanos, vean lo que dice Proverbios. Vayamos a Proverbios y veamos Proverbios 2, versículo 3 al 5. Proverbios 2, del 3 al 5. Muy bien, hermanos. Vea, entonces entenderás, versículo 5, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ese es el primer principio. Debemos de buscar a Dios y entender de todo aquello que Él ha revelado. Debemos de buscar a Dios y ese es el propósito principal entonces ¿de qué? De nuestras vidas. Ese es el propósito principal de nuestras vidas, buscar quién es Dios. Si nosotros nos enfocamos en cualquier otra cosa, puede ser en el dinero, en el éxito, en el trabajo, en el estudio, en mi familia o en sí mismo, tú no estás buscando el primer principio de la sabiduría. Tú no estás clamando a la prudencia y eres tu voz. Tú no estás buscando a Dios como el oro y la plata. Tú simplemente no estás deseando conocer a Dios de todo corazón, como dice las Escrituras, como dice Jeremías. Entonces, hermanos, vemos el comparativo rápidamente aquí. Dice que hemos de buscar como la plata. Nosotros sabemos cómo busca el hombre el oro y la plata. Hacen minas. No sé si ustedes se recuerdan lo que pasó en Chile hace mucho tiempo o no. Buscando esos minerales profundos ahí, ¿qué pasó? Fue colapsado. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? El hombre incluso arriesga su vida por el oro y la plata. Están realmente fascinados por el oro y la plata. Y eso es buscarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso realmente debería buscar nosotros para poder ser verdaderos adoradores. Usted, si no está entendiendo realmente ese principio, no está entendiendo ¿qué? La gloria de Dios de manera profunda. Debemos nosotros de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Muy bien, hermanos. Como lo vemos, la dificultad al conocer a Dios. ¿Cuál es la primera dificultad que usted va a tener para conocer a Dios? Su pecado.
su forma de razonar, su forma de pensar. Debemos de entender que estamos intentando entender al perfecto cuando yo soy imperfecto. Intentando de conocer al infinito cuando soy finito. Intentando entender al creador que yo soy creado. Entonces, hermanos, debemos de entender ese equilibrio. ¿Por qué? Ahí ya nos estamos poniendo en la posición adecuada frente al Dios creador. Ahí estamos empezando a entender eso. Y primero, hacemos bien, hermanos, al admitir qué cosa, que Dios es incomprensible. Es el primer punto. Eso nos pone en una posición de humildad. Eso nos pone en una posición de reverencia. Eso nos pone en una posición de adoración verdadera. Conociendo y entendiendo que Él es incomprensible. No puede haber límite que sea ninguno en definición humana. Aunque nos haya revelado mucho de Él, hermanos, a través de la Escritura, todo lo que sabemos de Él, ¿qué es? Si usted es consciente en base a esa primicia, es incomprensible. Son cosas mínimas. Es una nada a lo que conocemos de Dios, de un Dios eterno. Entonces, hermanos, nos metemos en problemas cuando tratamos a Dios que se parezca demasiado a lo que conocemos. Eso es difícil. Entonces, por eso nosotros no debemos de simbolizar a Dios, no debemos de relacionarlo con cosas que yo conozco quién es Dios, para describirlo a Él. Y recordemos, hermanos, que Él es supremo, que Él tiene un patrón infinito, no le existe igual a Él nadie. ¿Qué significa eso? No hay copia de Él, por lo cual no es replicable, por lo cual no se puede estudiar como un método científico. Se debe de creer que le hay para que podamos ser verdaderos adoradores. No existe, hermanos, entonces una metáfora perfecta que nos explique todo lo que es Dios. Entendemos el amor de Dios como lo estamos entendiendo, pero lo conocemos porque expresamos un cierto amor, pero en su imperfección. Conocemos incluso, hermanos, como habíamos empezado, en cosas opuestas. Por ejemplo, nosotros somos malos, Él es bueno. Es algo opuesto y eso es bueno hacerlo. Él es infinito, nosotros somos finitos. Eso es bueno también entenderlo de esa manera. Siempre estamos pensando en lo contrario. Debemos de pensar nosotros también que Él es perdonador. Nosotros no, a nosotros nos cuesta. Mientras no haga aquella cosita que me moleste, ya te perdono. Pero Dios no. Dios fue ofendido, Dios fue perdonado, Dios incluso fue la persona por la cual nosotros lo castigamos. Nosotros incluso castigamos y crucificamos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y Él nos amó y nos perdonó e ignoró nuestros pecados e incluso, hermanos, no solo los perdonó, los olvidó. A veces no olvidamos tan rápido, ¿no? Nos cuesta olvidar las traiciones de los demás, pero realmente Él, siendo omnisciente, perdonó mi pecado y olvidó. ¿Cómo es eso, Josué? No sé, la palabra de Dios lo dice y no lo voy a relacionar de ninguna manera, porque voy a crear un Dios a mi imagen y semejanza y los voy a confundir. Pero así dice la palabra de Dios y creo que le hay. Entonces, hermanos, nosotros estamos entendiendo eso. Entendemos incluso que Él no tiene pecado, que Él tiene santidad absoluta, por lo cual nosotros lo entendemos porque experimentamos el pecado. No podemos comprender también la eternidad, lo ser infinito, porque nosotros tenemos límites. ¿Cuál es tu límite primero? Tu edad. Ese es tu límite primero. ¿Cuántos años tienes? Bueno, Dios no tiene años, Él no tiene tiempo. Él es a destiempo, yo tengo tiempo, yo soy atemporal. Entonces, hermanos, debemos de entender esos límites en los cuales nosotros debemos de comprender que Él no tiene ningún límite. Entonces, por lo consecuente, Dios no tiene límites, tú tienes límites. ¿Cuáles serían tus límites? No solo tu edad, tu espacio. Quisiéramos a veces dividirnos, de verdad, no nos alcanza el tiempo, quisiera estar allá, aquí, pero Dios no tiene ese problema. Él no tiene ninguna dificultad. Por lo consecuente, ya que Él no tiene límites de nada, no tiene límites de recursos. Tú sí, tú te acabas todos tus recursos.
E incluso cuando pasa el tiempo te estás acabando un recurso. ¿Cómo se llama? Vida. Y Él da la vida. Entonces debemos de entender eso. Y nosotros, conforme vamos entendiendo sus atributos, sus perfecciones, estamos entendiendo realmente quién es Dios. El atributo de Dios o las perfecciones de cualquiera verdad acerca de su carácter es correcto entenderlo de manera negativa. De manera negativa. ¿Por qué? Porque así vamos a comprender cosas por las cuales yo sí vivo. Entonces los atributos de Dios son más fáciles de comprender para nosotros que incluso, hermanos, ¿saben para quién? Para los ángeles. Veamos 1 de Pedro, y quiero que tú entiendas eso. 1 de Pedro 1, versículo 12. 1 de Pedro 1, versículo 12. Las cosas que ahora os son anunciadas, cosas en las cuales aquel administrador. Entonces, hermanos, ¿qué nosotros somos administradores? A ver si se recuerda, a ver si somos buenos alumnos. Estamos en el ministerio de la reconciliación. Muy bien, hermanos. Entonces, ellos solo dieron los anuncios cuando Dios empezó a declarar y les dijo en el cielo cómo iba a ser ese ministerio. ¿Y ellos qué están? Anhelando. Muy bien. Entonces, ¿para quién es el perdón, hermanos? Para el hombre. Y para los ángeles no hubo perdón. Ellos directamente cayeron ¿a dónde? A la tierra. Cayeron. Entonces, hermanos, ellos no pueden experimentar el perdón. Ellos no pueden experimentar el ministerio de la reconciliación. Ellos no pueden incluso experimentar lo que tú experimentas. Algo maravilloso, predicar el evangelio. Ellos solo están a las expectativas. Cuando alguien se convierte, cuando ese ministerio y la obra del Espíritu Santo y la obra de nuestro Señor Jesucristo y la obra de nuestro Dios actúa en el ser humano. Ellos no pueden experimentarlo. Entonces, hermanos, nosotros podemos experimentar esas realidades. ¿En base a qué? A las partes negativas de mi vida, el pecado. Yo puedo experimentar el perdón, el amor de Dios, cuando entiendo mi pecado, cuando entiendo mi ofensa. Yo puedo experimentar la paz cuando experimento que estar tribulado por mis consecuencias. Entonces, hermanos, debemos de entender, incluso los ángeles no pueden experimentar eso y nosotros sí a través de esos negativos. Quiero que tú vayas a Efesios 3:10. Vea lo que dice Efesios 3:10. Vean la sabiduría de Dios. Multiforme. ¿Qué está hablando ahí? De muchas formas, muchos colores, como el arco iris, tiene demasiados colores. Entonces, esas muchas formas que tiene en la sabiduría de Dios, del conocimiento, sea practicada en donde en la iglesia, hermanos, en esas potestades en las cuales nosotros podemos demostrar. Entonces, hermanos, Dios presenta a sus ángeles demostrando su sabiduría ¿en dónde? En su iglesia. Eso es hermoso. Entonces nosotros vamos experimentando, vemos las dificultades, pero también vemos las salidas, que como Dios nos dio. Entonces esas cosas llegamos a entender realmente quién es Dios. Y cuando lleguemos al cielo, hermanos, Dios será para nosotros mucho más que hoy. ¿Qué significa? Yo voy a entender a Dios más, pero no voy a terminar de entender, porque es infinito. Pero vamos a entender cosas más claras ahí en el cielo. ¿Cuáles? No sé, pero lo vamos a entender. Porque eso nos dice 1 Corintios 13, versículo 12. Vamos a 1 Corintios 13, versículo 12. Amén. Dice que ahora debemos por espejo. ¿Cómo? Oscuramente, no claramente. Después veremos cara a cara. ¿Qué estamos entendiendo? Vamos a aumentar nuestro entendimiento, vamos a aumentar nuestras capacidades, nuestras experiencias a través cuando lleguemos al cielo, hermanos. Entonces,
vamos a ir creciendo y vamos a seguir creciendo en el cielo, en nuestro conocimiento, en nuestras experiencias, en nuestro entendimiento, cuando vayamos al cielo. Pero ahora podemos conocer todo lo que es necesario, hermanos, acerca de Dios mediante la revelación de su palabra. ¿Y qué es necesario, hermanos? ¿Qué es necesario? La hora viene, la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Eso es necesario. ¿Qué es necesario ahorita? Que entendamos cómo es la salvación. Eso es necesario para que nosotros seamos verdaderos adoradores. Y ahí el resto va a ser en el cielo. Entonces, ese es un principio por el cual nosotros debemos de seguir entendiendo esas verdades, entendiendo y enfocándonos cada vez más en Él, más en sus atributos de manera específica y de manera determinada de parte de nuestras vidas. Entonces, hermanos, vamos a empezar y solo veré esa característica como introducción. Dios es inmutable. ¿Qué significa esto, hermanos? Es una de las excelencias que distingue el carácter de Dios. ¿Con qué? Con todas sus criaturas. Dios es inmutable. ¿Nosotros somos inmutables? No, nosotros cambiamos. Con cada año que pasa, más dolores tengo, más enfermedades tengo. Entonces te está mutando hacia abajo. Dios no hace eso. E incluso, hermanos, esas excelencias y estas maravillas, ¿qué está sujeto Dios entonces? A nada. A ningún cambio. Tú y yo sí estamos sujetos a los cambios. Incluso en el trabajo es cambiable. Puedo perderlo. Dios no está sujeto a nada. Entonces, Dios es inmutable, por lo consecuente, hermanos, Él no cambia y eso me lleva a algo. Y es inmutable, ¿qué tiene? No tiene ni principio y no tiene fin. Entonces es el alfa y omega. Él mismo es el tiempo. Esa es inmutabilidad. Por lo cual nosotros sí tenemos principio y fin. Y tenemos tiempo. Y cambiamos. Él, ¿qué significa también inmutable? Que es su esencia. Eso me encanta. ¿Cómo es tu esencia? Humano. Y ahí ya cambiaste. Ahí ya cambiaste. Entonces, ¿cómo es su esencia? De Dios. Divina. Por lo cual, como es divina, es inmutable, no está sujeto a cambios, no tiene necesidad de cambiar, por lo cual no tiene principio ni fin, Él es eterno y por lo mismo tengo un beneficio en Él. ¿Cuál? Que su palabra es eterna. Y si un día dijo y marcó donde yo seré salvado, no va a cambiar, no va a tener un principio y fin en eso, porque lo declaró antes de la fundación del mundo. Y esto que estoy sujeto a Él, por lo cual existo en Él y permanezco en Él. Esa es su inmutabilidad, hermanos. Entonces hay una confianza total, hay una seguridad absoluta total en nuestro Dios, y por eso nosotros, ¿qué nos estimula ese entendimiento? Adorar. Quiero que tú vayas a Deuteronomio 32, versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca, obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Vean su inmutabilidad. Primero, dice que Él es roca. Por lo consecuente es perfecto. Por lo consecuente sus caminos son rectos. Por lo consecuente hay verdad y no hay iniquidad en Él. ¿Y eso a qué lo lleva? A ser justo y recto. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué estamos entendiendo allí en esos grandes atributos? Cuando Él dice algo y declara algo, ¿cómo es? Duro como una roca. Nadie va a hacer cambiar su voluntad. Y no solo esa voluntad es incambiable, sino es perfecta. Por lo cual es como una carretera, ¿no? Perfecta, recta, sin curvas, sin cambios de altura, sin ver ángulos donde digo, esa curva parece gancho, parece que ya no va a haber nada más. No, que al contrario, se mira la planicie. Y eso, cuando se mira una planicie en la perfección de nuestra vista, ¿qué nos da?
algo que es justo y recto, algo que incluso no tiene ningún levante ahí mínimo, sino al contrario, se mira en la perfección de nuestro Dios, y esa inmutabilidad nos da ese conocimiento, nos da incluso que Él no tuvo tiempo, jamás tuvo tiempo, nunca fue creado, nunca tiene que evolucionar y nunca tiene que mejorar. Nosotros, si crecemos, si lo quieres llamar, si evolucionamos, y si lo quieres entender, nuestro conocimiento sí va mejorando conforme vayamos conociendo cada vez a Dios. Es lo contrario. Entonces, hermanos, ven y entienden por qué empezamos a hablar de que veamos a Dios de manera negativa sus atributos, porque es más comprensible para poder entender que es Dios. Y eso me da tranquilidad. Y debemos de entender esas afirmaciones, hermanos. Quiero que tú vayas al Salmo 102, versículo 25. Vayamos al Salmo 102, versículo 25. La tierra, cielos o obra de tus manos. Amén. Desde el principio, esto que nos marca, hermanos, dice que Él estaba antes de esa milésima de tiempo y espacio, que incluso Él estaba antes que se echara a andar lo que nos marca el reloj. Hermanos, el tiempo nunca falla, siempre va diligente a su trabajo y a su deber. ¿Y eso quién lo marcó? Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio, desde que fundó la tierra, desde que fundó los cielos. ¿Y son obras de qué? De sus manos. E incluso todas obras de sus manos hacen su voluntad. Ahora la pregunta, hermanos, el tiempo, ¿no? Es tan relativo para nosotros, pero para Dios no. E incluso ese tiempo obedece a Dios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Y cuándo termina el tiempo? Pues nunca terminará, porque Él lo ha marcado para la eternidad y para su gloria y para la existencia de su poder. Entonces, hermanos, cuando tú entiendes ese principio, cuando tú entiendes eso, ¿cómo lo puedes relacionar? Desde la perspectiva humana, desde la perspectiva creacional, desde que todo lo que Dios hizo para poder entender realmente quién es Dios y al Dios que adoramos. A ese Dios que hizo los cielos y la tierra, como lo cantamos, hermanos, al que incluso dice que el viento y el agua le obedecen, y ese es el Dios. Vean Malaquías, y vayamos al capítulo 3, versículo 6, Malaquías 3, 6. Jehová no cambia, ha vencido con... Entonces, hermanos, vean, por la inmutabilidad de Dios, porque no está sujeto a cambios, porque no está sujeto a conocimientos y para mejorar sus conocimientos, no está sujeto a crecer, ¿qué podemos confiar? Aquí lo explica esa razón. Porque no cambio, vean, no habéis sido ¿qué? Consumidos. La inmutabilidad de Dios nos permite eso, hermanos. Porque Él, cuando declaró quién iba a ser salvo, no nos va a consumir. Y eso nos da esa confianza hermosa, esa tranquilidad verdadera en nuestro Dios. Ahora, hermanos, cuando tú estás entendiendo eso, ahora ya entiendes por qué fue con la samaritana. Porque si tú te recuerdas de la samaritana, los samaritanos no se llevaban con los judíos, ni tomaban literalmente del mismo vaso agua. No lo hacía. Por eso ella se sorprende. Pero ¿qué estamos viendo? Cuando él se juntó, en ese momento dice que le era necesario al Señor Jesucristo pasar por ahí. ¿Por qué era necesario? Porque de él ya había declarado que esa mujer iba a ser una verdadera adoradora. Entonces, ¿esa cita qué es? Si usted está entendiendo Malaquías, era eterna. Y cuando Dios había marcado en ese tiempo y en ese espacio, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a venir al mundo, Él tenía que llegar a esa cita. Y así ha citado a Dios a cada uno de nosotros. Por lo cual no hemos sido, ¿qué? Consumidos. ¿A pesar de qué? De nuestra desobediencia, hermanos.
Eso es maravilloso, eso es hermoso y quiero que tú vayas a Santiago 1, versículo 17. Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Padre de la luz, cual no hay mudanza, sombra de muerte. Amén. Por lo cual, como Dios no cambia, ni para bien ni para mal, ambos extremos son impensables en nuestro Dios. Por eso dice que toda buena dádiva es don perfecto por una razón, por su inmutabilidad. Esto es hermoso, el cual no hay mudanzas ni sombras de variación. Entonces entendemos que Él no tiene principio ni final, por lo cual Él no conoce ni algún cambio en su vida y por lo consecuente esa inmutabilidad que Él tiene, ¿qué nos da? Beneficios. Entonces eso es hermoso, hermanos. Cuando nosotros estamos entendiendo que Dios no cambia, queremos ver y entender realmente su carácter y su voluntad también no cambia. Y quiero que tú vayas a Números, versículo 23. Vamos a Números, versículo 23, capítulo 23, perdón, versículo 19. Números 23, 19. Amén, hermanos. Vean, quiero que empiecen abajo. Él dijo, y la pregunta, ¿y no lo hará? Y vean, habló y no le ejecutará. Sí, cuando Él habló, lo va a ejecutar. Y cuando Él lo dijo, Él lo hará. Son preguntas retóricas. Entonces, hermanos, esto es hermoso. Porque cuando Él declaró nuestra salvación, Él lo va a hacer y Él lo va a ejecutar. Por eso nosotros descansamos en nuestros ministerios, que es la obra de Dios absoluta. Por eso nosotros oramos, adoramos y servimos a Dios y somos diligentes en predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué? Porque si Él ha declarado en su tiempo y espacio, nos está permitiendo que ese es ese ministerio de reconciliación. Y donde Él ha dicho que se ejecutará y donde ha dicho que lo hará y en el corazón que lo hará, así será. ¿Por qué? Porque Él no es ni hijo de hombre para arrepentirse, Dios no es hombre para que mienta. Entonces, hermanos, esto es hermoso. Esas son reacciones realmente en las cuales nosotros podemos dar respuestas a la adoración verdadera. Como lo vemos, hermanos, siempre Jonás, ¿no? Perdido en la ciudad de Nínive, habitantes que serían destruidos. Pero cuando Él declaró y habló qué iba a suceder, cuando Jonás tenía que predicar en base a lo que Dios ya había dicho y hecho, Nínive se convirtió. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es hermoso, hermanos. Debemos de entender cómo Dios salvó a Nínive, porque ya lo había declarado, ya lo había dicho. Y esto es una confianza total, en la cual yo descanso en nuestro Dios porque es inmutable. Si Él te ha puesto en un lugar, en un momento de tu vida, Él te va a sostener, Él te va a guardar y Él va a cumplir la promesa de sostenerte hasta el final. Y quiero yo recordarte ahí en Jonás, capítulo 3, versículo 10. Leamos capítulo 3, versículo 10. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Él ya había planeado, por lo cual Dios no cambia. Dios no va a cambiar en lo que Él había dicho. Y aquí dice, y se convirtió de su mal en el camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Dios no está arrepintiéndose como un ser humano. Dios realmente debemos de entender ahí. ¿Qué sucedía en este principio, hermanos? Tenemos que entender. Dios ha declarado su justicia, ¿sí? Y ha declarado su ley moral. Entonces, si nosotros, como seres humanos, cometemos un pecado, ¿quién está rompiendo primero la palabra? ¿Dios o nosotros?
Bueno, a nosotros. Entonces, en ese arrepentimiento, ¿qué está diciendo ahí? Dios simplemente está respondiendo al arrepentimiento con una bendición, el cual Él está dando que salvación de forma natural según a su esencia. Entonces, hermanos, ¿cuál es el deseo de Dios si tú conoces a Dios? Que todo el mundo sea salvo. De tal manera amó Dios al mundo para que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Muy bien, entonces, ¿qué estamos entendiendo? Estamos comprendiendo que ese es el deseo de Dios, en el cual en el decreto de Dios, los que entren para ser salvos, serán salvos. Y eso es lo que estamos entendiendo allí. Y este es el principio, hermanos, para que nosotros entendamos realmente qué es cuando encontramos estos versículos que Dios se arrepienta y después dice que no. No, hermanos. Él está sosteniendo su palabra y él solo está viendo las reacciones de los hombres, de las cuales ya había declarado, y está haciendo según su voluntad permanente y eternamente. Vamos a dejar este pensamiento allí y seguiremos pensando un poquito más en ese atributo de la inmutabilidad de nuestro Dios, que es perfecta, por la cual nosotros tenemos esa suma confianza y por la cual espero que en la gracia de nuestro Dios pueda estimularnos para ser verdaderos adoradores. Oremos. Señor, venimos ante ti en este estudio de la adoración. Señor, te ruego, Padre, que quites todo pensamiento que no está acorde a tu voluntad, acorde a lo que has declarado, acorde conforme a tu carácter, y que podamos ser verdaderos adoradores, que podamos servirte, que podamos exaltar nuestros cánticos de manera agradable a lo que tú has dicho y hecho. Permítenos, Señor, conocerte, permítenos, Señor, adorarte, permítenos, Señor, realmente buscarte de corazón. Y si nosotros sabemos y te buscamos de corazón, tú te revelas, te das a conocer o a revelarte tal como tú te has revelado en las Escrituras. Permítenos, Señor, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.